Bueno, Dios les bendiga. Qué lindo poder estar frente a la palabra de Dios y estar todos juntos alrededor de la palabra de Dios, porque hay que buscarla de manera individual, pero también como iglesia. Y estaba pensando un título para arrancar. Sería Bienvenido a la iglesia, con todo lo que implica. Ser parte de una iglesia es empezar un camino que tiene todas las estaciones, que tiene todas las posibilidades y todas son para aprender. Porque una iglesia no se establece así nomás, sino que la iglesia que Dios pensó es con gente normal, natural, con sus cuestiones, pero el Evangelio es el manual de Dios para que no solamente podamos mejorarnos individualmente, sino también aprender a relacionarnos, y es un proceso. El que empezó en nosotros la buena obra, dice Filipenses, la va a ir perfeccionando. Y qué bueno hablar de esto de la iglesia. Qué bueno es hablar de la novia de Cristo. Qué bueno es hablar de aquella que el Señor está preparando para venir a buscarla. Y es increíble, ¿no? Porque la iglesia del Señor es dinámica, es una iglesia que nos integra y que integra pueblos, razas, naciones, formas de ser. Y ahí donde está la bendición, pero también ahí donde puede estar nuestra complejidad, ¿no? Pero qué bendición porque Dios nos da todo como para desarrollar una iglesia saludable. Haciendo un poquito de memoria lo que venimos compartiendo acerca de iglesia, lo primero que fue hablado fue acerca de la importancia de la comunión con la cabeza. Cristo es el dueño, el Señor de la iglesia, y esto arranca cuando nosotros tenemos una relación saludable con el Señor. La segunda presentación tenía que ver con ser iglesia, pertenecer a una iglesia que es una iglesia que manifiesta el reino, una iglesia que el Señor siempre va a estar respaldando con lo que Él nos ha prometido, con la manifestación del reino que tiene que ver con conversión, con liberación, con una llenura del Espíritu Santo y con la sanidad integral. Y hoy nos metemos en un tema para mí apasionante que tiene que ver con la vida de la iglesia, tiene que ver cómo nosotros nos integramos, nos conectamos, cómo crecemos en unidad, pero a su vez es una iglesia que conecta a las personas que el Señor va añadiendo. Si no hay comunión, no hay iglesia. Si no hay comunión, no hay evangelio, no hay una relación con Dios. Entonces, esto de la comunión es algo que permanentemente Dios nos va a motivar a trabajar. No sé si tienen los apuntes, yo me imagino que sí. Imagino con mucha fe que también los han leído. Por tal motivo, lo digo para no repetir conceptos o andar leyendo de corrido, sino que vamos a meternos como en una síntesis del apunte. Y acá yo les voy a compartir una pantalla para que nosotros podamos avanzar juntos en el estudio de esta noche, ¿sí? Si hay algún microfonito prendido por ahí, vamos a tratar de... acá está, creo que ahí estamos. Bien, muy bien, arrancamos entonces. Tercera clase, conectados como iglesia. Conexión con Dios, conexión con nuestra misión de ser iglesia, ahora conectados nosotros en nuestras relaciones como iglesia. Y hago énfasis en la palabra que estamos compartiendo, dice, todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Esto da pie a la última clase que vamos a tener en esta serie la próxima semana. ¿Por qué? Porque el resultado de todo esto es crecimiento, multiplicación. Fíjese qué interesante que a veces nosotros pertenecemos a una iglesia o lideramos una iglesia que queremos que crezca. Nuestra alegría es ver una iglesia radiante, una iglesia que avance, pero eso tiene que verse como un resultado. Por eso en este pasaje no está en primer lugar, sino en cuarto lugar, como un resultado natural que tiene que ser de, primero, conexión con el Señor, entender nuestra misión y trabajar en nuestra conexión como iglesia y con los que el Señor está añadiendo. Entonces, esto del cuerpo nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, recuerden esas palabras que van a ser claves de esta noche, esto es comunión. Esto es comunión, ¿no?
Bueno, muy bien. Nosotros vamos a pensar ahora en dos direcciones, en dos planos. El primer plano tiene que ver acerca de una iglesia abierta hacia las personas que se están acercando, que hoy no son parte. Y saben que me gustó leer estos días la oración sacerdotal de Jesús acerca de la unidad en San Juan 17. Y en un momento dice, Padre, oro por los que han de creer. O sea, Dios está pensando que la iglesia no es todo lo que hay, es todos los que faltan también. Por eso tenemos que sintonizarnos con el deseo de Dios, de que seamos una iglesia amable para aquel que se va acercando. Y de primera plana, en la primera foto, nosotros pensamos que somos amorosos. Okay. Susan, tengo el micrófono abierto. Está entrando un audio. Ok, estamos bien. Bien, y en esta dirección de pensar en el de afuera, nada mejor que el ejemplo de Pablo, que era conocido como Saulo. Él necesitó de una persona clave, un Ananías dispuesto para hacerse cargo de ese potencial apóstol. Es increíble, porque podemos hablar mucho de Pablo. Podemos hablar desde Saulo convertido, Pablo promovido y tan usado por el Señor, pero una de las personas claves en la formación de Pablo fue Ananías, una persona que está como de paso. Es como que muchas veces lo importante no tiene mucha prensa, pero es importante darlo a conocer, ¿no? Y así de corridito vamos a recordar un poco cómo fue la experiencia de ese apadrinamiento, esa incorporación, ese proceso de consolidación de Ananías hacia Saulo en ese momento. Dice entonces, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Mi primera estación. Yo casi subrayé todo, porque solamente un discípulo puede formar un discípulo. Ananías era una persona comprometida, conectada con el Señor, con una vida entregada al Señor y dispuesta para el Señor. Y ahí podemos hacer una gran prédica de que no todos los que van a la iglesia son discípulos, seguidores, creyentes. No ponemos en tela de juicio que sean salvos, pero un discípulo es una persona que está dispuesto a ser usado por el Señor, ¿no? Y qué lindo poder pensar en nuestra iglesia como una iglesia de discípulos. El discípulo, el Señor le habla al discípulo y cuando Dios le habla a un discípulo, obedece. O sea, esto es muy sencillo. Para Dios, hacer el trabajo fácil es trabajar con discípulos. Si no, es muy difícil. Al seguidor hay que irlo a buscar, hay que conformarlo, hay que darle siempre esa cosita que necesita en cuanto a su demanda, pero el discípulo que murió a sí mismo, vive para Cristo, dice, si el Señor me habla, heme aquí. ¿Y qué le dice el Señor? No le dijo algo fácil. Le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso. ¿Qué me gusta de aquí? La personalización. Esto de lo genérico, oro por la humanidad, oro por todos los enfermos, oro por todos los pastores, oro por la evangelización mundial. Acá lo que está hablando la palabra es que cuando vamos a hacer un trabajo de iglesia, independientemente de la cantidad, cuando Dios nos habla por personas. Y aquí le dijo, ve a una calle, a un domicilio, a una dirección específica, la casa de alguien en particular, Judas, pero buscaba un tal Saulo, porque aquí él ora. Y este Saulo ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué habla de esto? De una verdadera conversión. No podemos disipular a alguien que todavía no ha creído. Saulo estaba en terapia intensiva todavía, en vías de recuperación, pero ya había tenido un encuentro fuertísimo con el mismo Jesús. Y él estaba predispuesta a aprender de Jesús. Por eso cuando alguien todavía no quebró, no se entregó totalmente al Señor, es muy difícil querer enseñarle. Lo lindo es cuando la gente
conoce al Señor, tiene hambre del Señor, y una de las claves de una verdadera conversión es que la persona anhela más del Señor. Verso 13. Entonces Ananías dijo: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué es lo que quiso decir Ananías? Me diste el más difícil. O sea, tener que discipular y atender a alguien que todavía no se sabía muy bien de su conversión, pero que unos días atrás era el líder que mandaba matar justamente a los cristianos. No quiero poner un ejemplo, pero sería como el peor asesino que tenemos en el barrio. Alguien dice que se convirtió, Dios te dice, anda a su casa y te vas a dedicar a, a poder formarlo en el Evangelio. Y esto también es una lección para nosotros, porque a veces nosotros, así como hace el mundo, etiquetamos a las personas, ¿no? Para nosotros hay personas dignas e indignas. Pero me parece que si nosotros aprendemos primero a tener discernimiento espiritual, de saber con quién nos metemos, pero si aprendemos a ser sensibles al Espíritu Santo, Dios quiere usar esas personas dispuestas, ¿no? Que miren más allá de una imagen, más allá de un prontuario, más allá de un pésimo testimonio. Y así Ananías recibe la palabra del Señor. Y esto es clave también. Dice: Ananías, tenés que ir, no lo puedes dejar solo. Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nunca vamos a saber a quienes nosotros ministramos. Nunca vamos a saber el plan que Dios tiene con una persona. Lo que sí necesitamos saber es que debemos hacer la obra y tenemos que hacerla con obediencia y disponibilidad. Verso 17 hasta el final. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo. Uf, esto es terrible. Ya le llamó hermano. Nosotros nos quedamos a veces con algunos adjetivos: el pistolero, el drogadicto, la prostituta, que esto. No, cuando el Señor limpia un corazón, lo limpia de verdad. Y cuando el Señor adopta a sus hijos, para mí tiene que ser un hermano. Aunque todavía no sepa nada del Evangelio, pero si creyó en el Señor, ahí instantáneamente hay un cambio en lo espiritual. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que cree no es condenado. Del momento que creemos, hay un cambio. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú eres el Hijo de Dios. Qué lindo esta manera de acercarse a las personas, ¿no? Y ahí le cuenta todo lo que el Espíritu Santo quería hacer. Me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Qué lindo poder, al estilo de mi mamá. Rosita desglosaba palabra por palabra, verse by verse. Increíble mi mamá, ¿no? Y creo que acá hay dos cosas que saltan para nosotros, que tenemos la responsabilidad de contener a la gente para el Señor. Tenemos que ministrar a las personas de manera que sean llenas del Espíritu Santo. Y segundo, un compromiso con el Señor. Si ya creyó, no sabe todo lo de la Biblia, pero es bautizado. Ahí es donde se cumple la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Antes de que llegue Ananías, a ver, voy a ver dónde es que está. El Señor le dice a Ananías que Pablo está orando. Y qué importante que Pablo haya estado orando, ¿no? Porque cuando llega Ananías, se da cuenta que el Señor se da cuenta de que Pablo tenía una necesidad, que Pablo sí estaba verdaderamente sediento, que quería conocer más, que no solamente estaba ciego, pero en esa necesidad, en esa ceguez,
él seguía buscando al Señor. ¿Creía Pablo que iba a suceder algo, que el Señor le iba a usar de alguna manera? Yo creo que sí. Y llega Ananías y lo primero que dice, o sea, qué impresionante esa palabra, ¿no? Hermano Pablo o hermano Saulo. Increíble, hermano Saulo. Después de que Ananías ya sabía cómo era, ¿no? Cómo Mm. había sido. Pero el Señor, cuando habló con Ananías, pues le dio las claves, ¿no? A este hombre lo he separado y lo voy a usar para que lleve la palabra, porque yo le mostraré cuándo tendrá que padecer por mi nombre. Y creo que muchos de nosotros eh, podemos ver, quizás hemos sabido de personas que están llevando el Evangelio y están padeciendo algunos persecución, otros cualquier otro tipo eh, de dolencia, pero el Señor al fin y al cabo se glorifica, así como llegó a Pablo y quitó esas escamas que le estaba privando la vista. Cuando llega el Señor, hace el milagro y lo hace completo. O sea, a Pablo no solamente se le presentó, sino que después lo transformó, lo usó y hoy en día estamos hablando de él todavía. Qué Mm. impacto que hizo, ¿no? Cuando Mm. él fue el que escribió más del 70% del Nuevo Testamento. Así que eso me llama mucho la atención, que él estaba orando, que él estuvo esperando y él sabía que algo iba a pasar. Vamos a entrar a una parte muy específica en breves instantes. Y vamos a hablar de lo que sería la consolidación, la consolidación. La idea de la palabra consolidar es afirmar. Es algo que está endeble, algo que está como material fresco, que va fraguando, que va teniendo consistencia. Algo consolidado es algo establecido, ¿no? Y hay un proceso que tenemos que verlo. Estamos hablando, repito, acerca del primer aspecto, que es cómo somos como iglesia para incorporar a los que el Señor nos va trayendo, ¿no? Entonces, es un proceso eficaz para formar discípulos. Y ahí tenemos el gráfico. Por un lado vemos, mano izquierda de nosotros, la vida de una persona que está apartada del Señor, lejos del Señor, un inconverso, que no cree, pero luego es un convertido. Un convertido. Es atraído al Señor y tiene un encuentro con el Señor. Cuando hablamos estudios de evangelismo, se habla de 5 etapas hasta que la persona accede a recibir al Señor, a tener una relación con el Señor. Acá hemos saltado las 5 etapas, vamos de inconverso a convertido. Pero fíjense que abajo nos dice que probablemente si esa persona queda en ese estado es simplemente un asistente o aún muchas veces un miembro de la iglesia, pero todavía no llegó a lo que realmente el Señor nos mandó a hacer, que es formar discípulo, hacer discípulo a todas las naciones. Cuando un convertido pasa a discípulo es porque ya alguien se hace cargo de él. Es alguien, un discípulo que está aprendiendo de un maestro, de un tutor, de un guía, alguien que se pone a la par, un hermano mayor, y ese discípulo luego se convierte en un ministro. ¿Qué significa? Sirve al Señor, como vamos a ver en la vida de Saulo también. Una vez que conoció al Señor, que fue discipulado, contenido, consolidado, Pablo ahora se dedica a servir al Señor y se transforma en un apóstol, que significa un enviado, ¿no? Entonces, qué lindo es cuando la persona, todas las personas de la iglesia debieran, pero la persona pasa de un discípulo a servir al Señor y a cumplir su misión en la vida. Es muy lindo este gráfico, ¿sí? Muy bien. Hay dos cosas que tenemos que puntualizar y aquí es donde vamos a invitarles a pensar cómo somos nosotros o debiéramos ser nosotros como iglesia. El ir, ¿no? Tenemos una orden que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nunca Jesús usa el venir. Él lo usó, el venid a mí. El venir era propio de Antiguo Testamento, donde el centro religioso era el templo o el tabernáculo y la gente debía moverse. Es más, de los distintos lugares tenía que moverse luego al templo, a Jerusalén. Y es así donde la gente viajaba porque había que venir.
pero ahora es la iglesia yendo. Este debe ser el primer paso de la iglesia en el propósito de obedecer la gran comisión. Pero no es el único. El discipulado va más allá porque es formar discípulos. Ahí hemos aprendido que en San Mateo habla de ir por todo el mundo y formar discípulos. Ahora, nunca vamos a tener candidatos para discipular si primero no vamos y los ganamos para el Señor, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo podemos aplicar el ir a buscarlos, a conectarlos, ministerio de evangelismo, en nuestra iglesia? Cosas prácticas. Así que pueden abrir micrófono también. ¿Qué se les ocurre en nuestro contexto? ¿Qué estamos haciendo y qué pudiésemos hacer? Suena interesante esto para ver en qué podemos crecer como iglesia, ¿no? Hello. Yo creo que esto, pues, no tiene una regla. No es que vamos a predicar a algún extraño o muchas veces hasta la propia familia o amigos. No, no es hay que saber llegarles, como decimos en México. Hay que saber de por qué pata cojean y quizá de ahí empezar a hablar y decirles acerca de Cristo. Por ejemplo, yo en mi trabajo he conocido a varias gente que es cristiana y la he invitado a la iglesia. Y también al muchacho que me vino a arreglar el motor del garage, también le mandé un texto y le dije que lo invitaba a la iglesia. Entonces, no hay, digamos, una norma, una ley. Yo creo que también el hecho de cómo nos portamos delante de la gente es otra cosa que habla por sí sola, para que quizá no en el momento, pero en un futuro te pregunten, oye, pues, ¿cómo le haces aquí? ¿Por qué no te enojas? ¿Por qué estás tan tranquilo cuando están pasando estas cosas y esto? Y ahí es la oportunidad donde se puede hablar y decirles y invitar a la iglesia. Creo que lo que dice Richard es una gran verdad. Podemos hablar mucho de cosas, de estrategias, de manera que seguramente la vamos a conversar en otro contexto, no necesariamente ahora a la noche, porque es una charla interesante que podemos tener como iglesia. Pero sí me gustó que hay un concepto que es la relación, establecer una relación. Nosotros hemos compartido en la primera etapa de la iglesia una enseñanza sobre Lucas 10 acerca de 4 pasos simples que Jesús enseñó para que podamos predicar el Evangelio. Y recordando eso, lo último que el Señor nos mandó es hablar. Primero hay otras cosas que hacer, pero tienen que ver con la relación. Mire, ustedes saben que mi esposa está en un tratamiento y casualmente al lado donde ella estaba siendo asistida había una pareja muy, muy linda, gente muy linda de México, de San Luis Potosí. Y miren qué interesante que en un momento necesitaba ayudita en inglés, entonces Andrea se predispone, te puedo ayudar, la confunden con güera, la confunden con gabacha, y de pronto se da cuenta que es una hispana más y establecieron una relación. Después viene que se pasan los teléfonos por si compartimos alguna experiencia, algo de lo que Andrea ya ha vivido te puede servir, me pongo predisposición, se cambian los números, hoy ella le llama, hoy ella le dice, ¿querés ser parte de un grupo de chicas que está pasando por esta circunstancia? Y dos cosas quiero decirle que fueron interesantes. Número uno, que le dije a Andrea, no le digas que sos ni creyente, mucho menos pastora, porque primero hay que establecer una relación y en la confianza las cosas caen diferentes, ¿o no es así? Entonces, el Evangelio es establecer una relación. Y en segundo lugar, lo que le decía es, considera este nuevo grupo de WhatsApp de muchachas que están pasando por lo mismo que tú, como tu nuevo campo misionero. Porque a veces nosotros en la calle no vemos tanta gente, mucho menos establecemos relación con un desconocido. Pero de pronto miren ustedes cómo es esto que hace empatizar a la gente y que Dios da una posibilidad de comenzar las relaciones. ¿Sí? El ir es una acción, ¿no? Que se nos manda y es una acción continua. Vamos
todos los días vamos yendo a algún lado. O sea, en todo momento es eso, es compartir con el testimonio, quizás a veces sin hablar, solamente con la forma que te ven, o a veces de la forma que la gente se comporta. Digamos, cuando va uno a Target y de repente pasan tres personas, pero ven que en el piso hay una camiseta botada. Pasan las tres personas y nadie la levanta. Uno va, la recoge, la cuelga, la pone, y como que la gente te queda viendo como, ¿y este por qué hace esto? ¿No? Entonces somos el ejemplo, pero el ir, y como dijo el pastor, ir, empatizar, ganarse la confianza, es lo primordial, es lo más importante, porque a veces en el ir y querer de una vez darle con el mazo a la gente, no funciona. Jesús lo hizo totalmente diferente. Si lo vemos a Jesús, Jesús siempre llegaba, empatizaba y luego, primero, suplía la necesidad y luego les caía con la palabra, ¿sí? Así que ese es el momento de ir en todo momento, pero empatizar y dar ejemplo a veces en silencio. Predica y si es necesario, usa las palabras. Método de las 3P. Predicamos por presencia, esto es testimonio. Por proclamación, cuando hablamos. Por persuasión, es cuando hay una insistencia, hay un seguimiento en nuestra proclamación. Muy bien, gracias por todas las palabras y seguimos adelante. Vamos a ir del ir ahora, nos movemos para él a hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Es más que predicar el evangelio, es cuidar al recién nacido espiritualmente. Y acá tenemos que hacer una mea culpa de nuestras iglesias, por lo menos en mi experiencia como creyente, como líder, como pastor, debo decir que muchas veces me he adormecido porque que la gente está en la iglesia nos pone satisfechos. Vino gente, el domingo había gente, pero a veces tenemos solo gente y no tenemos discípulos, ¿no? Predicamos el evangelio, a veces las iglesias nuestras son muy atractivas, pero somos defectuosas en el seguimiento, porque si a un recién nacido, un nene que recién nace, no se lo cuida, es peligrosísimo, ¿no? Entonces, lo mismo en la vida espiritual. Hacer discípulos es lograr que se afirme en su decisión por Cristo, de tal manera que experimente un cambio de vida y también que se involucre en la iglesia. ¿Qué es la consolidación? Bueno, se la puede definir como el cuidado y la atención que se le debe otorgar al nuevo creyente para reproducir en él el carácter de Cristo, de tal manera que su estilo de vida cumpla con el propósito de Dios. Normalmente, y lo hemos estudiado en una de las primeras materias de estos encuentros, normalmente hacemos un curso de discipulado. Yo creo que es una de las grandes maneras, gloria a Dios por ellas, pero creo que esto de Ananías y Saulo transformado en Pablo nos deja un modelo a seguir mucho más cercano, personalizado, un discipulado donde se conozca no solamente ahora la dirección y el nombre, sino su corazón, sus problemáticas, sus dudas, y que se genere una confianza mucho mayor también. Así que la consolidación es un discipulado personalizado. ¿Qué tienen que entrar? ¿Qué tienen que haber como aspectos importantes de la consolidación? Tres cosas. Es el confirmar, el exhortar y el compromiso personal. En cuanto a confirmar, ¿qué es lo que hacemos para consolidar la fe del nuevo? Es servir como un soporte o sostén de alguien. Yo me hago cargo, yo estoy a tu lado. Lo que no entiendas, te lo voy a explicar. Cuando te caigas, te voy a levantar, te voy a animar. Es cobijar y cuidar al nuevo para que no se decaiga. Esto es lo que dice Hechos 14, ¿no? ¿Cuál era el ministerio también que incluía el ministerio apostólico? Confirmar los ánimos de los discípulos y exhortarlos a que permanecieran en la fe. Es confirmar y exhortar, que no es retar. Exhortar tiene que ver con edificación. Entonces, para confirmar, la palabra del griego original significa
ser un apoyo y fortalecer. Tiene que ver con irle dando forma a una cosa también. En cuanto a exhortar, que implica consolidación, es premiar a alguien para que siga un curso de conducta, es instar, alentar, animar a una persona para que se mantenga en el camino escogido. Muchos de esas actitudes las desarrollan los coaches que están animando, el capitán del equipo. Es una persona que siempre está como cuidando y se lo va a manifestar, porque el exhortar es denunciar algo que es necesario que se sepa, ¿no? Es corregir con amor, animando a alcanzar el objetivo. Y el propósito es animarnos para que continúen y permanezcan en el camino escogido, dando ejemplo como mentores. Y también esto tiene que ver con un esfuerzo, un trabajo personal. En una iglesia, mis queridos, no va a haber discípulo, no va a haber ministerio, no va a haber crecimiento si no hay un compromiso. Por eso una iglesia que es de seguidores es una iglesia de gente que va detrás, que hasta puede demandar, que puede decir me gusta o no me gusta. Una iglesia de discípulos y gente dispuesta y que hace la tarea. Pero esto implica una inversión personal, porque servir a Dios implica energía, tiempo, movernos y tantas otras cosas, ¿no? Y ahí Pablo en el capítulo 1 dice que él invertía su vida en la vida de los demás, para lo cual también trabajo, dice él, luchando según la potencia del Señor, la cual actúa poderosamente en mí. Qué lindo es esto. Trabajar, pero contar con la guía, con la ayuda, con el potencial que el Señor desarrolla en nosotros, ¿no? En este contexto, trabajo significa caer rendido de cansancio. Cuando Pablo decía, para que todo hombre crezca en sabiduría, les estoy enseñando, amonestando, les anuncio, le presento a Cristo, yo estoy trabajando hasta caer rendido, pero luchando, haciendo todo mi esfuerzo según la potencia de Él. Por eso, mis queridos, a cada uno de ustedes, honrarlos, porque están aprendiendo del Señor, invirtiendo en la obra, sirviendo al Señor, bendiciéndonos todos ustedes, a todos nosotros y nosotros a todos ustedes, y creciendo juntos. ¿Sabe cuál es la iglesia que no tiene problema? La que no tiene ni miembros. Pero una iglesia de gente sirviendo es gente que está aprendiendo a trabajar también. Bien, para avanzar, porque quiero ir a la última parte que es el ADN de esta clase. Pablo comprendía algunos principios básicos que nos presenta la palabra de Dios en cuanto a qué, a su trabajo personal. Todo lo que hacía, lo hacía en el nombre de Cristo Jesús y como para el Señor. ¿Cuánto para hablar de esto? Pero hoy le decía a mi esposa, todo lo que hacemos en la iglesia, antes de hacerlo, deberíamos dedicarlo. Y si no, no hacerlo. Si lo hago para el Señor y no para la iglesia. Porque la iglesia nos puede defraudar, no puede darnos el retorno que estamos esperando, la devolución que esperamos, pero no por mala gente ni nada, porque es un grupo de personas. Entonces, Pablo se enfocaba en el Señor. Yo creo que en algún momento el Señor nos prueba las motivaciones y podemos caer en la ofensa, en el desánimo. ¿Por qué? Porque estamos muchas veces sirviendo al hombre y nosotros servimos a Dios a través de las personas imperfectas que Dios tiene en la iglesia, ¿no? Entonces, agradar y servir al Señor, la prioridad de Pablo. ¿Sabe que Colosenses acá, capítulo 3, es buenísimo por todo, pero hay algo solo que subrayé, que todo lo que hagamos, de hecho, palabra, todo sea en el nombre del Señor, que demos gracias a Dios por medio de Jesucristo, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí es donde nos equivocamos. Servimos a los hombres, pero no estamos sirviendo a los hombres, ni al ojo, ni a mí mismo, como hombres también, como personas, sino que nosotros debemos servir al Señor a través de los hombres. Y esta es mi frase célebre. Sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. Puede ser que nosotros muchas veces nos quedemos defraudados con las iglesias.
Sí, es posible. Pero si nosotros le servimos al Señor, el Señor siempre dará recompensa. Y mire lo que dice al final, porque a Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servís. ¿No? Y la segunda cosa que Pablo tenía claro es a quién servía y en segundo lugar es cómo servía. Eso es otro. El amor debe ser el motor que nos lleva a servir al Señor. ¿Cuánto para hablar de esto en base a el clásico pasaje de la preeminencia del amor de 1 Corintios 13? ¿Sí? ¡Wow! Si no hago las cosas con amor, no sirve nada para nada. Así tan duro como suena. ¿Sabe qué? Una vuelta en pandemia, salgo de casa, me iba a servir al Señor, a hacer un vivo en las redes sociales, en la casa de una familia, y llego a un semáforo y ahí estaban los que piden plata. Por lo menos en Argentina te pide plata ahí mucha gente, ¿no? Pero uno sabe que te piden plata para drogarse o para la mala vida. Yo lo que normalmente he hecho es tener comida, un paquete de arroz, de fideo, alguna cosita, darle cosas y no plata. Pero ese día como que me enojé, porque me sentí invadido, ellos vienen y te piden. Entonces, medio de mala gana le dije, no, no tengo nada, no tengo nada, y me fui. Cuando yo voy para esta reunión, el Espíritu Santo me habla. ¿Y el amor dónde está? Que tu amor no sea en palabras, sino de hecho y en verdad. ¿Qué hice? Compré 2 paquetes de algo para darle. Me volvía, como el buen samaritano, sintiéndome re espiritual, con el corazón de María Teresa, y vienen los flacos y yo se lo doy. Pero él me quiso como saludar y yo me quedé duro, así como, no, 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 está bien, ya te di, ya cumplí, hasta luego, no quiero saber nada con ustedes. Hago un poquito más para adelante y el Espíritu Santo me habla de nuevo. O sea, hermanos, con el Señor siempre vamos a perder. ¿Qué me dijo el Señor? Si dieres todo lo que tiene a los pobres y no tienes amor, no te sirve de nada. Así como a la primera ida no le diste nada, a la vuelta le diste algo, si no le pones amor a lo que haces, no sirve. O sea, me estoy predicando a mí mismo, gracias por su paciencia, pero que sirva también como un buen ejemplo. Bien, gracias por su paciencia. Algunos entraron tarde, así que vamos a la última parte y ahí sí preparen sus conceptos porque los tenemos que escuchar. Hasta acá hemos escuchado cómo ser una iglesia que recepciona a las personas, que consolida a las personas, que abraza a las personas. No es algo que tenemos que desarrollar, pero a partir de aquí tiene que ver con específicamente cómo nos recibimos entre nosotros, cómo vamos creciendo nuestra relación entre nosotros. Le dije de título, bienvenido a la iglesia, bienvenido a aprender, bienvenido a aprender a servir juntos a un Dios perfecto, siendo hombres imperfectos. Bien, leemos entonces nuestra lectura, todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Vamos a desglosarlo al mejor estilo Rosa Selach. Todo el cuerpo, todo el cuerpo. Si usted está escuchando esta palabra, Dios nos está hablando que la iglesia debemos ser todos. No el pastor solo trabajando, no los líderes solo trabajando, no el hermanito comprometido trabajando, estudiando la palabra, orando, haciendo la obra del Señor. Si eres parte de la iglesia, sé iglesia. Sé un hijo de la casa. Sé un siervo de Dios. Sé un soldado del ejército. No mire de lejos. Métase en el barro con el resto de sus hermanos. La iglesia somos todos y retumba un gran amén por todos lados. Efesios 4 dice que nosotros tenemos dones y capacidades y trabajamos en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos que no son perfectos. Por eso los perfecciona. ¿Para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? ¿El pastor?
El que tiene cargo no. Los santos perfeccionados para que hagan la obra, para la edificación de todo el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué falta aprender para que la iglesia tenga unidad? Todos tenemos algo que trabajar. El Espíritu Santo tiene algo que trabajar en nuestras vidas. Por eso, qué importante es que entendamos todo el cuerpo. La iglesia que crece es porque todo el cuerpo está activo. Todo el cuerpo está comprometido. ¿Qué dice después? Uniéndose y nutriéndose. Para que todo el cuerpo pueda crecer, hay que nutrirse y unirse. Nutrirse tiene que ver con mi crecimiento personal, con mi madurez personal. Y uniéndose es mi capacidad de conectarme con los demás. Romanos 14, 19 dice, así que procuremos lo que contribuya a la paz y a la edificación. Solícitos, dice Efesios, guardar la unidad del espíritu. Solícito, procurar, atento, dispuesto, porque la unidad comienza en mi corazón, no en la vida del hermano. Es el trabajo que voy permitiendo que el Espíritu Santo vaya en mi corazón. Y por último, mire qué interesante, dice que esta nutrición y unidad de todo el cuerpo se hace por las coyunturas y ligamentos. Y fui a averiguar qué son los ligamentos. Ligamentos. El término ligamento fue usado o utilizado para designar aquellas estructuras anatómicas que permiten la unión de un hueso con otro con la finalidad de establecer una conexión duradera. Vaya casualidad con la vida de la iglesia. O sea, mis extremidades están unidas al cuerpo porque acá hay ligamentos. Donde hay movilidad hay ligamento, donde hay conexión hay ligamento. Y nosotros tenemos que desarrollar, en esta analogía del cuerpo, buenos ligamentos que permitan la unión de un hueso con otro, de un miembro con otro, y que la conexión sea duradera. Y acá estoy pensando tantas cosas que podríamos hacer. ¿Sabe que los ligamentos tienen la propiedad de elasticidad y flexibilidad? ¿No? Si no, no hay movimiento, pero por otro lado tiene que ser resistente, que no se me salga el brazo. Resistente que permite soportar y adaptarse a los deslizamientos y a los movimientos. Mis queridos, en la iglesia tenemos que ser flexibles, elásticos. Si yo voy con la ley, con mi falta de perdón, con mi ofensa, si no perdono y no me perdonan, es imposible tener conexión. Tenemos que desarrollar este ligamento, esta capacidad de conectarnos con un hermano, pero ser flexibles, elásticos, dar las posibilidades para hacer una comunidad de gente normal, que se va a equivocar y que va a acertar también. Necesitamos ligamentos. ¿Y qué es la coyuntura? Es el espacio, el ámbito donde se unen los dos huesos. O sea, podríamos decir que la coyuntura es el ámbito y el ligamento es la acción. Y me quedé con esto también tan interesante. Coyuntura también se denomina una oportunidad favorable para algo. Generar oportunidades de crecimiento, de conexión, de comunión, de experiencia de perdón, de experiencia de restauración. Eso es coyuntura, ¿no? Y antes de ir a las preguntas, y ahí estamos cerrando la clase hoy, puse esta frase de la analogía de mi cuerpo, muchas veces, que muchas veces el lugar donde más dolores tiene el cuerpo es en los ligamentos y las coyunturas. ¿Saben por qué muchas veces? Por exceso de esfuerzo y de cargas. Y esto muchas veces pasa en la iglesia. Por eso somos una iglesia nueva. Qué oportunidad para crecer bien, hacer una base, una plataforma, una iglesia saludable, donde todos hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer, todos con nuestra parte, todos con nuestros dones, todos sosteniendo la casa del Señor, con nuestras ofrendas, con nuestro tiempo, nuestra presencia, hermano,
Cuando la iglesia aprende la palabra del Señor, tenemos que estar. Cuando la iglesia ora, tenemos que estar, porque si no sobrecargamos a los fieles. ¿Y sabe cuál es el tema? Que el dependiente recarga a aquel por el cual está dependiente. Hermano, ora por mí. ¿Cuándo vienes a orar? Hermano, explícame la palabra. Y si cuando te explico la palabra tú no estás, hermano, hermano. Por eso, mis queridos, toda la iglesia debe trabajar y estar comprometida. Amén. Bueno, muy bien. Mis queridos, voy a las preguntas. Uno a veces no quiere hablar mucho, pero para llegar al final hubo que hablar bastante, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuáles serían las coyunturas y ligamentos que unen al cuerpo? Esto es nuestra iglesia. Bueno, ¿Bien? yo pienso que como dice Pablo, ¿verdad? Lo del amor, que el amor cubre multitud de pecados. Y yo creo que entre la iglesia, las coyunturas y ¿cuáles son las otras? La otra cosa, la otra palabra, Ligamentos. los ligamentos, yo creo que es la amistad. Son los lazos que nos unen como personas, quizá que somos mexicanos o que somos hispanos. Es un comienzo, es lo que nos une como iglesia, que es quizá el idioma, quizá la amistad entre nosotros, quizá que ya nos conocemos, que queremos crecer como familia en Cristo. No somos familia de sangre, pero sí podemos serla en Cristo. Y creo que eso es algo muy importante, porque si no nos conocemos, si yo al pastor no le invitara a comer, o él me invitara a comer, o hiciéramos un conocimiento más profundo, yo no habría quizá la confianza de decirle, mira, te sientes mal, o habla conmigo, o desahógate, o algo así. Y yo creo que eso sería dentro de la iglesia la coyuntura y los ligamentos. Si coyuntura es el ámbito, ¿sería importante que nos quedemos a comer después de una celebración? ¿Sería importante un campamento? ¿Sería importante el cafecito que tenemos después o antes de la celebración? ¿El saludo del hall? ¿No son ámbitos como para conectarnos? Y saben qué, ay, hola, se me oye la voz es porque traigo mucha alergia, pero bueno, está bien, todos estamos bien. ¿Saben qué otra cosa que pienso? Yo soy una persona demasiado, o sea, así como que no tengo amigos, como que es mis hermanas y mi esposo, o pastores, gente muy cercanita, pero soy amigable. Pero yo pienso que sería bien bonito que quizá una vez al mes, yo sé que aquí en Estados Unidos el tiempo nunca, siempre estoy no trabajando, pero sería súper padrísimo que nos diéramos un tiempo para una vez al mes o, oye, hermanita, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Ando por acá, vamos a echarnos un cafecito, ¿estás ocupada? Algo un café, algo simple, nada muy grande, o vente a la casa, aquí estoy libre hoy, cositas porque este domingo tuve sin querer queriendo, me encontré una hermana preciosa y estábamos en el mismo semáforo, y le digo, hermana, y se me queda viendo, y yo le digo, vamos para acá, y le digo, ¿dónde va? No, pues voy por un lonchecito aquí a un restaurante para llevarme a la casa. No, pues yo y Angélica y Jorge vamos para comer acá. Vamos, me dijo, vamos, y dije, vámonos. Y pasamos un tiempo tan bonito y dije, esto es lo que necesitamos porque la pude conocer más como hermana porque en otro tiempo, en los años pasados, nunca. Y se me hizo tan bonito y fue tan natural, tan de repente, pero fue una bendición para mí porque pude conectarme con ella y creo que sería bonito que entre nosotras hermanas, oye, ¿cómo andas? Oiga, pastor, ¿cómo anda? Oiga, pastora, ¿cómo andan? ¿Cómo se sienten? Sería bonito tener esa preocupación por los demás, estarlos checando, porque a veces espiritualmente estamos como con luchas bien fuertes, pero no nos atrevemos a hablar por el temor a que nos vayan a juzgar o, ay, les voy a dar lástima. Yo soy una persona súper así bien, pero con mis hermanas no, ¿verdad? Pero con los demás sí, pero en realidad, que a lo mejor la gente me dice, ah, está bien loca, o sea, con todo el mundo se acopla. No, pero en el Señor creo que todos, si nos dedicamos un poquito, voy a pensar, orar por este hermano, lo tengo en la mente, el Señor a veces nos habla,
piensa, ora por esta persona porque está luchando, está pasando por algo, darle una llamadita. Es una vez al mes juntarnos un cafecito de vez en cuando. Creo que sería muy bonito ahorita que estamos pequeños todavía. No digo que cuando ya seamos miles, porque en el nombre de Cristo Jesús creo que podemos ser miles en algún punto de nuestra vida. En esta iglesia puede crecer así, si es la voluntad de Dios, así va a ser. Pero ahorita que empezar a formar esa unión, creo que para mí, a mí me encanta cuando la gente dice, ah, una carnita, vámonos, dele. Sí, pienso yo que sería bonito empezar a jalarnos más entre nosotros. Ah, pues no me habló, pues ahorita yo le hablo. ¿Qué pasó? ¿No me dijiste hola? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, te estaba pensando y estoy orando por ti. Un cafecito cuando tengas chance. Creo yo que sería algo muy lindo para crecer como hermanos y unirnos y sentir el dolor del otro, porque a veces el otro no dice, pero está pasando bien duro y no nos damos cuenta porque no le llamamos, ¿cómo estás? Un mensajito. ¿Qué te pasa? Y a veces pastores, esposos, a veces necesitamos, pero no nos comunicamos por vergüenza, por falta de que no lo conozco muy bien y qué va a decir, no sé cómo se va a sentir. Hay que dejar un poquito al lado la vergüenza, a veces. Eso es lo que pienso. Con esa fe te quiero en mi equipo, Tere. A ver, Qué claro. bueno. Adelante, qué lindo se está poniendo esto. Pastor, yo creo que para mantenernos unidos y que las coyunturas y los ligamentos funcionen correctamente, es hablar siempre el mismo idioma. Eh, y tomo el ejemplo aquí mismo en Efesios 4. Pablo podemos leer el versículo 1, pero el versículo 2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. O sea, hablar ese mismo idioma, porque sin ligamentos las coyunturas no sirven y las coyunturas solas sin ligamentos tampoco. Pero cuando hablamos el mismo idioma del Señor, como dijo ahorita Tere, ¿no? A la hermana, que empatía, hay una empatía con ella, no, véngase para acá. Cuando comenzamos a hablar el mismo idioma, número uno, nos retroalimentamos. Número dos, vamos a ver cuáles son las necesidades y a tratar de suplirlas. Así que estar siempre sin peros, pero siempre dispuestos a hablar, siempre dispuesto a estar hablando ese mismo idioma, porque el Señor nos los manda, o sea, a decir, o sea, estamos en un solo Señor, es una sola fe. Entonces tenemos que hablar lo mismo, pensar lo mismo y luchar por lo mismo. Jorgito, Buenas noches a todos. Llegamos un poquito tarde porque teníamos un pendiente, una visita inesperada, pero muy, muy agradable, pero nos conectamos en lo más precioso, ¿verdad? Estaba hablando el pastor de Primera de Corintios 13 y algo de lo que dijo. Varias veces yo he estado enfermo o que me duele un pie y empieza uno a compensar y le empieza a doler el otro pie, ¿verdad? Porque tiene que. Eso, la iglesia tenemos que jalar para responsabilizarnos todos y cuando todos cargamos la carga y todos juntos, también se crece. Puede ser un ligamento que tenemos la misma visión y echarla todos con el amor que dice el pastor, juntos para adelante, para que no tenga que compensar el cuerpo y luego, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Mire, yo les platiqué que una vez perdí mi dedo del pie y tengo que compensar muchas veces y me duele la espalda muchas veces por lo mismo. Entonces, cuando una parte del cuerpo tiene que compensar por lo que no está haciendo la otra, pero cuando todos jalamos parejo, se crece es bien bonito. Cuando hay esa carga especial de todos para adelante es bien precioso. No duele el cuerpo. Digamos que coyuntura es oportunidad y nosotros lo estamos viviendo como iglesia. Creo que cuando la querida familia Pinzón está pasando por estos momentos familiares tan difíciles, ha sido una oportunidad para conectarnos más con ellos, orando. Hoy lo que hizo Teresa Rojo, de poder, hoy, ayer,
ponernos al día de cómo son las situaciones. Son coyunturas, son ámbitos de oportunidad para crecer. Este trance de sanidad de mi esposa Andrea también ha sido una oportunidad para manifestar cariño, amor, honra, para mostrar cercanía cristiana y tantas manifestaciones concretas de amor que les puedo asegurar que llegan al alma. Y esto nos hace crecer a todos. Oportunidades, oportunidades. No, me quedé pensando mucho en lo que habló Teresa, en todo lo que han comentado, y de verdad necesitamos eso, ¿no? Yo también estaba pensando que yo a veces digo, ay, como que no empato mucho aquí. O sea, vengo de una iglesia donde estuve como 4 años, creo que fue, y sí, teníamos, o sea, yo tenía algunas personas que igual estaban solas como yo. Entonces teníamos un grupo que salíamos a comer después del servicio. Siempre estábamos unidas, ¿no? Entonces, pues, hace falta eso. Es una bonita, cuando alguien estaba enfermo, pues sabíamos, nos comunicábamos, siempre había alguien que, así mismo como ahora hizo Teresa, pues, postear, mira, pasa esto, pasa lo de acá, para eso estamos, ¿no? Para apoyarnos, para ayudarnos, para darnos la mano en los momentos difíciles y compartir los momentos bonitos también, ¿no? Entonces creo que sí, es bonito cuando después del servicio se ha hecho la comida, por ejemplo, usted toca la guitarra, que se alaba, o sea, estamos fuera de ese ámbito de estar en el servicio, que estamos un poco más tranquilos, que no participamos con otras personas, ¿no? Entonces, me parece que eso es bonito, ¿no? De poder hacerlo de vez en cuando también, quizás, como decía la hermana, una vez al mes también hacer la comida, con cualquier pretexto, reunirnos, ¿no? Y ahí mismo en la iglesia o quizás en otro lugar, pero yo creo que sí, pastor, hace mucha falta esa unión y es la única forma de conocernos más, ¿no? De participar, conocernos más, porque en la iglesia es todo, hola, ¿cómo estás? Bien. Siempre decimos bien, todos decimos cómo estás bien, ¿ya? Pero a veces por dentro no estamos tan bien, pero como no hay quizás esa intimidad, esa confianza, entonces pues bueno, no solamente decimos bien, pero yo tampoco sé a veces si alguien está pasando algo, ni nadie sabe si yo estoy pasando algo, ¿no? Entonces, pues creo que sí, tenemos Mm. que juntarnos más, tener esa comunión más quizás entre las mujeres o las parejas de esposos que tienen con otras parejas también, ¿no? Que eso creo que nos uniría más para hacer el cuerpo más sólido los que recién estamos ahorita empezando la iglesia. Eso. Gracias, Luz. Muy bueno. Y todos los aportes, y me parece que esta palabra nos está ayudando a ver más allá de nosotros. Y es más, a veces en la iglesia el café, el saludito, tiene que ser una oportunidad para el nuevo. A veces vamos con el conocido y nos quedamos ahí, Ujú, pero no dejar a la gente sola porque venía a una iglesia gente desconocida, una experiencia fuerte, pero puede ser la oportunidad para el primer paso. Así vamos a crecer. ujú, Creo que vamos en camino. Todo esto nos ayuda a ver, crecer, a poder desafiarnos unos a otros, pero creo que esta iglesia es una iglesia de gracia y una iglesia de amor también, porque tenemos un sentido de familia y vamos a seguir trabajando y como ujú, dijo Richard, el amor cubrirá multitud de faltas. No le puedo cambiar el corazón a nadie, pero puedo cubrir su falta con mi amor y este es el camino. Que el ujú. Señor les bendiga, que tengan buenas noches, nos despedimos de esta manera. Igual. Vamos a orar dos líneas a orar y vamos a hacer un compromiso con el Señor. Señor, en base a tu palabra oramos para que seamos personas creyentes y una iglesia abierta, receptiva al que no te conoce, sin juzgamiento, con brazos abiertos. Que la gracia no sea el nombre de esta iglesia, sino una actitud de vida, de ver más allá de su pecado, más allá de su pasado, aún de su humanidad, de ver Pablos cuando nos entran Saulos. Señor, ayúdanos a tener un espíritu de Ananías para no depender de cursos ni nada tan general, sino algo donde el corazón al corazón sean conectados por tu Espíritu Santo, que haya una llenura, manifestación de tu Espíritu,
que haya sanidad, que haya escamas de los ojos, para que, Señor, la vida y el corazón de las personas puedan verte a ti, Señor. Oramos también para que levantes una iglesia de discípulos, Señor. Y también te pedimos, Señor, gracia y sabiduría para conectarnos entre nosotros, para aprender a crecer en la unidad tan necesaria. Señor, no solamente desde esos ámbitos, sino, como dice tu palabra, a través de esos ligamentos que es la verdad, todavía nos falta asimilar, que son los valores de tu palabra que tienen que ser practicados en nuestro corazón. Gracias te damos por esta noche. Bendice, Señor, tu palabra en los corazones de cada uno de nosotros y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén.